En el caso de la empresa que estuvimos trabajando ese último trimestre del año, de octubre a diciembre, pues los 3 meses nos salieron con déficit. Entonces, ¿qué poder hacer desde ya para evitar que eso suceda, verdad? Yo les mencionaba de que se podría hacer primero revisar algo que pueda elevar mucho más bajo. En algún momento mencionábamos que la publicidad que se paga mensualmente podría estar muy alta, eh, que si se pudiera renegociar esa situación de que cada mes hay que estar pagando 60,000 quetzales por una maquinaria que se compró. Y bueno, hay ahí varias cifras que llaman un poco la atención porque están fuertes, ¿verdad? Pero suponiendo que ya nada de eso puede ser cambiado, que eso ya está pues diseñado de esa forma. En el libro encontramos que, por ejemplo, dentro de nuestro activo circulante hay inversiones al corto plazo. Las inversiones al corto plazo, llamadas también títulos valor al corto plazo o valores negociables o valores al corto plazo, son documentos, son títulos, son letras, son valores que se han adquirido, que si son del corto plazo, como dice acá, pueden tratarse de certificados de depósito, pueden tratarse de depósitos a plazo, digamos de un trimestre, por decir algo. Pueden tratarse de papel comercial, que ustedes saben que son valores negociables, según lo explica el capítulo. Y bueno, son son documentos, muchas veces son títulos de deuda que nosotros adquirimos a otras empresas. Por ejemplo, pueden ser títulos de deuda como pagarés que le adquirimos a otra institución y que nos están pagando intereses por eso. Y la verdad es que todo lo que nos haga ganar intereses, pues está muy bien. Ahora, estas inversiones al corto plazo se pueden negociar. Por eso se dice que son ideales para cubrir imprevistos, porque se pueden liquidar con facilidad. De hecho, el que las coloquen inmediatamente después de la cuenta efectivo o caja y bancos da a entender de que son cuentas muy líquidas. Entonces se pueden negociar rápidamente o con cierta facilidad y con eso se pueden realizar pagos. La tenencia de inversiones a corto plazo reduce el riesgo de que una empresa enfrente crisis de liquidez. Así que es muy beneficioso tener este tipo de inversiones, de este tipo de valores, porque se pueden negociar. Entonces, y pues por el hecho de que están en el activo circulante, sabemos que sus fechas de vencimiento pues son cuestión de meses, ¿verdad? Entonces se pueden negociar rápidamente. Pero si no ponemos la mirada en el activo circulante, vamos a imaginar que en el activo circulante no tenemos inversiones al corto plazo. Entonces podemos darle un vistazo a nuestro financiamiento a corto plazo, nuestro pasivo circulante. Quizás ya tengamos algo de deuda financiera al corto, quizás aún no, pero definitivamente, como dice el libro, se obtiene mucho financiamiento a corto plazo que un financiamiento a largo plazo, ¿verdad?
De hecho, pues si las necesidades de fondos son estacionales o cíclicas, es decir, si siempre se van a dar en una misma época del año, entonces la empresa no querrá comprometerse con deuda de largo plazo. Imaginémonos que siempre es en el mes de enero, por ejemplo, que hay déficit de efectivo en la empresa. Por una situación que siempre ocurre en enero, pues no es muy lógico que nos comprometamos a una deuda de largo plazo. Sobre todo porque si queremos pagar rápidamente esta deuda, si ya, por ejemplo, para febrero o para marzo ya tenemos el capital suficiente para pagar esta deuda, pues también podría pasar de que tengamos que em, asumir penalizaciones por esos pagos por adelantado, ¿verdad? Y esas penalizaciones pueden ser muy costosas. Entonces, siempre se recomienda que para situaciones problemáticas de corto plazo, de falta de efectivo en el corto plazo, pues no tiene sentido meterse a una deuda de largo plazo, ¿verdad? Y uno entendería por qué a veces optar por una deuda de largo plazo puede ser tentador, porque muchas veces las cuotas en sí de deudas de largo plazo pues son más bajas, pero a la larga la deuda sale mucho más costosa, dura mucho más tiempo. Entonces, hay que recordar que las tasas de interés frecuentemente son más bajas para una deuda a corto plazo que para una deuda de largo plazo. Sin embargo, pues usar crédito a corto plazo es más arriesgado, lo que les mencionaba, de que las cuotas a pagar por mes pueden ser mucho más altas. Y por eso uno a veces ve más tentador un préstamo de largo plazo porque las cuotas son más bajitas, pero las tasas de interés realmente de la deuda de largo plazo, pues son más altas. El financiamiento a corto plazo no debe ser una fuente permanente de capital, no debe ser una costumbre. El estarse financiando al corto plazo no debe de ser algo habitual en la empresa. Em, de hecho, el recurrir a deuda debiera de ser algo eventual y algo que se realice principalmente con la finalidad de que sea a largo plazo para precisamente cubrir inversiones de largo plazo. Por ejemplo, me viene a la mente ahorita un estado de flujos de efectivo. Si nosotros mirábamos dentro de las actividades de inversión, pues gran cantidad de efectivo utilizado para la ampliación de la planta industrial o para la compra de nueva maquinaria, pues era muy lógico ver en las actividades de financiamiento el incremento de la deuda de largo plazo, ¿verdad? En ese tipo de casos tiene bastante lógica que si estamos asumiendo el realizar inversiones de largo plazo con activos fijos, pues tiene bastante sentido endeudarnos a largo plazo. Pero endeudarnos a largo plazo solo por remediar déficit de efectivo de algunos meses, pues no debe de ser, ¿verdad? Yo diría que debe de ser em, la opción menos elegida, ¿verdad? Porque, repito,
la deuda de largo plazo, pues regularmente tiene tasas de interés mucho, mucho más altas. Y hablando del pasivo, hablando de los préstamos bancarios al corto plazo, los préstamos de bancos comerciales generalmente aparecen como documentos por pagar en el balance general. Si ustedes miran la cuenta documentos por pagar a corto plazo, pues definitivamente eso tiene que ver con préstamos bancarios del corto plazo. Esos documentos por pagar regularmente pueden ser pagarés que tuvimos que firmar comprometiéndonos al pago de esa deuda. Entonces se expresan como pagarés, por ejemplo, a 90 días. Estamos hablando de 3 meses de vigencia. El préstamo puede ser reembolsado o puede ser renovado al final de dicho periodo, perdón. En ocasiones hay instituciones bancarias que requieren que se mantenga un depósito promedio a la vista, es decir, una cuenta de cheques, una cuenta monetaria, y mantener un saldo que puede ir del 10 al 20% aproximadamente del valor nominal del préstamo, ¿verdad? Esto, como dice el libro, es comúnmente llamado saldo compensatorio o saldos compensatorios y de cierta manera pues es una garantía, ¿verdad? Que el banco requiere o es una condición para que entonces se pueda otorgar este tipo de préstamos. En este capítulo del libro también se menciona lo que es la línea de crédito informal, que es un acuerdo entre un banco y un prestatario, es decir, entre un banco y una empresa que requiere fondos del banco. Y esta línea de crédito informal indica el crédito máximo que el banco le otorgará al prestatario o al deudor, en este caso, pues la empresa. Por ejemplo, si un banco considera hasta 80,000 quetzales de crédito para una empresa durante un año y en enero el director de finanzas firma un pagaré a 90 días por 15,000 quetzales, pues esto se considera retirar esa cantidad de la línea de crédito total. En este sentido, ya solo restarían 65,000 quetzales disponibles, ¿verdad? La empresa puede seguir tomando en préstamo cantidades hasta llegar a utilizar los 80,000 quetzales completamente. Esto es línea de crédito informal. La línea de crédito revolvente, que también la menciona el libro, pues es bastante parecida a la anterior, pero tiene la diferencia de que el banco está obligado a cumplir un acuerdo de crédito revolvente, pero recibiendo una comisión o una cuota por el compromiso, perdón, de disponer de los fondos nuevamente, por ese compromiso de mantener eh, disponibles los fondos de nuevo. Entonces, hay que recordar que bajo una línea informal de crédito, pues no existen las comisiones. Y a menudo los bancos imponen una cláusula de limpieza que requiere que el prestatario reduzca el saldo del préstamo a cero por lo menos una vez al año, es decir, por lo menos una vez al año pagar totalmente lo que tenga adeudado, ¿verdad? Y esto, como les decía al inicio, está súper resumido porque ustedes lo pueden leer con más detalle en el capítulo 16 del libro. Volviendo a los títulos valor, a esas inversiones al corto plazo, también existe lo que es el papel comercial, que es un tipo de pagaré emitido por empresas que son grandes, que son fuertes, que tienen cierto reconocimiento. Y este papel comercial se vende principalmente a otras entidades, como a fondos de inversión,
en el mercado de valores, entre las mismas instituciones bancarias. Em, la mayor parte del papel comercial lo emiten instituciones financieras. Su vencimiento varía generalmente de un día hasta 9 meses y su uso pues está restringido a un número pequeño de compañías muy importantes. Si por ejemplo una empresa posee papel comercial de otras entidades, pues lo puede negociar, ¿verdad? Estamos hablando de que eso también formaría parte de sus inversiones al corto plazo o de sus valores negociables al corto plazo. Ahora, si se trata de una empresa que puede emitir papel comercial porque tiene necesidad de fondos, entonces, claro que esto puede ser una manera también muy efectiva, muy práctica de obtener financiamiento. Entonces, depende de vista, ¿verdad? Depende del punto de vista. Si yo como empresa poseo papel comercial de otra empresa, entonces si en algún momento dado necesito efectivo, yo puedo negociar el papel comercial para hacerme de fondos. En ese caso, el papel comercial que yo poseo está contemplado dentro de mi activo circulante como valores negociables al corto plazo. Pero si yo soy una entidad que necesito fondos y emito papel comercial para financiarme, entonces lo que yo estoy emitiendo son títulos de deuda que al comprármelos, pues van a hacer que yo obtenga el dinero que necesito, ¿verdad? Depende de en dónde estoy yo colocada, ¿verdad? Si como inversionista, si yo compré estos pagarés o si soy una empresa que emite este tipo de títulos de deuda para financiarme, ¿verdad? De cualquiera de las dos maneras puedo obtener efectivo. Uso de garantías en el financiamiento a corto plazo. Es mejor obtener fondos en préstamo sobre una base no respaldada. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que si nosotros necesitamos financiamiento, si necesitamos de algún préstamo, todos estamos de acuerdo que es mucho mejor que no nos pidan ninguna garantía, ¿verdad? Ningún respaldo. Claro, para la entidad que brinda el crédito, que otorga el crédito, pues sí necesita de preferencia una garantía. O, o tener financiación, fiables, ese tipo los deuda, por ejemplo, porque con títulos de deuda y bueno, acciones definitivamente son títulos de participación. Este tipo de títulos utilizar como garantía para obtener préstamo. No digamos un préstamo hipotecario, ¿verdad? Los edificios. Este capítulo me llama mucho la atención cuando dice que si se trata de corto plazo, es mejor usar las cuentas por cobrar o los inventarios como garantías para obtener financiamiento. Estamos hablando de las mismas cuentas del activo circulante, como lo son las cuentas por cobrar o los inventarios, que pueden ser utilizados como garantía para poder obtener dinero. Eh, con las cuentas por cobrar, bueno, se pueden dar como garantía, claro que sí, pero incluso se podrían negociar.
se podrían vender, ¿verdad? No sé si en algún momento han escuchado del factoring. Esa cartera de clientes se podría vender, se podría negociar para obtener fondos. Y hay empresas que lo hacen, principalmente cuando se trata de una cartera que se sabe que es bastante morosa, bastante difícil de recuperar. Entonces la cartera de clientes se vende. Se pueden vender las mercaderías que se han adquirido y que forman parte del inventario. Entonces, todo ello puede ayudarnos a obtener fondos, ¿verdad? Em, y no estoy hablando cuando menciono de que se pueden vender las mercaderías que se tienen inventariadas para obtener fondos, no estoy hablando de, pues, el proceso normal de vender las mercaderías a los clientes, que sabemos que lleva cierto tiempo. Estoy hablando de negociar entre empresas los inventarios, por ejemplo, ¿verdad? O, como dice acá, si se va a dar como garantía, entonces la mercadería inventariada puede ser una garantía que se ofrece para obtener un financiamiento y de allí la relación con los certificados de depósito en las almacenadoras, ¿verdad? Entonces yo les acabo de hacer un súper resumen porque la verdad está muy, muy resumido de lo que corresponde al capítulo 16. Y es que lo que ocurre es que, como bien les decía la semana pasada, em, no es suficiente con hacer el presupuesto de efectivo. Hay que redactar algún comentario, ¿verdad? Alguna sugerencia. A veces me preguntan, pero bueno, ¿y cuando hay excesos de efectivo, qué hacemos? ¿Qué se puede recomendar? Bueno, si hay excesos de efectivo, también se puede recomendar el adquirir valores negociables o inversiones al corto plazo, ¿verdad? Em, se puede, principalmente es de eso habla el capítulo 16, de la adquisición de inversiones al corto plazo para que en determinado momento podamos negociarlas, ¿verdad? Entonces, em, la invitación siempre está presente de que lean este capítulo, por favor. De hecho, es el único capítulo que se va a tomar para este segundo examen parcial. Es el único capítulo de todo el libro. Y si no hay alguna inquietud, pues yo voy a continuar con la explicación del tema de cuentas por cobrar, porque este pues es un paréntesis. Em, yo no recuerdo si les mencioné la semana pasada de que sí tenía yo mucho deseo de mostrarles esta presentación, pero como la cañonera del 306 no funciona, hasta donde yo sé, no está bien, entonces, porque ya no la volví a probar, entonces dispuse pues mostrarles esta presentación de manera virtual, ¿verdad? Así que pues estoy cumpliendo con lo ofrecido y, y siempre pues instándolos a que lean su capítulo 16 para enriquecerse más, porque tampoco veo que sea suficiente la presentación que les acabo de mostrar, ¿verdad? Lo ideal es que ustedes pues lean todo el capítulo, que a lo mejor ya lo hicieron y ya están familiarizados con lo que les acabo de mencionar. Así que, bueno, si no hay inquietudes. Otra cosita. Me preguntaban que si siempre va a ser un trimestre lo que se les pida en cuanto a presupuesto efectivo. Pues no siempre, a veces son 4 meses, lo que se suele llamar cuatrimestre, o puede ser un semestre completo, pero no creo que vaya más allá de un semestre, ¿eh?
Más allá de un semestre, no creo que se les, solicite. A lo mejor sí en el laboratorio, pero propiamente en un examen parcial lo miro difícil, porque ya sería algo bastante laborioso. Para el poco tiempo con el que se cuenta en el examen, ¿verdad? Recuerden que todavía nos faltan temas. Entonces, vamos a proceder ahorita con cuentas por cobrar. Recuerdo que estábamos más o menos en este punto, calculando la contribución adicional de utilidades por ventas, dándonos cuenta de que sí habrían 12,000 quetzales como de utilidad marginal al comparar el año actual con el año proyectado. Quisiera, por favor, que me dijeran si fue aquí en donde nos quedamos. Bueno, si no hay respuestas, Linda, ¿qué manda? si nos quedamos en el total que nos dio de 12,000. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar, le agradezco. Sí, prácticamente hicimos solo el primer paso, que es precisamente el cálculo de la contribución adicional de utilidades por ventas. Esto de CAUF que dice acá, eh, son las iniciales, ¿verdad? De contribución adicional de utilidades por ventas. Como quien dice, la, la ganancia adicional que se estaría observando ya para el próximo año en este caso, 12,000 quetzales, porque se incrementaría en 3,000 unidades las unidades a vender, la cantidad de productos a vender se incrementaría en 3,000. ¿Por qué lo digo? Porque se nos menciona de que son, veamos, aquí está. Es un 5% de incremento, ¿verdad? Dice la empresa contempla una ampliación una ampliación de crédito, perdón, de la que se espera resulte un incremento del 5% en las ventas por unidad, ¿verdad? Estamos hablando de que 3,000 unidades más. Sería el 5% de 60,000 unidades son 3,000 unidades. Entonces, en total serían 63,000 unidades. Ahora vamos a pasar a analizar la situación del incremento en el periodo de cobranza promedio de su nivel normal de 30 días a 45 días. Entonces, viendo acá, nosotros tenemos un segundo paso. Yo lo tengo acá desarrollado, pero no se preocupen que yo ahorita pues borro, ¿verdad? Borro lo que había escrito. Entonces, el segundo paso lleva por título CIMCC, que es el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. Por cierto que les subí el material correspondiente a este tema que está desarrollado en el libro del autor Gitman. Entonces, no sé si ya vieron que les subí las páginas escaneadas de este libro, de este tema en particular, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar ahora con la rotación de las cuentas por cobrar. Em, Obviamente tenemos que contar con los datos sobre los días en que se está, los días que se está otorgando de crédito actualmente y los días que se estaría dando de crédito para el próximo año. Entonces,
Voy a borrar todo esto. Ahí estamos. No sé si dejar los títulos. Tal vez sí. Em, Sí, licenciada. muy bien. Entonces, actualmente dice que son 30 días los que se le otorgan al cliente de crédito. Entonces, para calcular la rotación de cuentas por cobrar, según el autor Gitman, vamos a relacionar el año comercial, que son 360 días, entre el periodo promedio de cobranza actual, que son 30 días. Entonces, al hacer la división, 360 entre 30, tenemos 12 rotaciones. Es decir, 12 veces al año las cuentas por cobrar se están cobrando, se están convirtiendo en dinero, en efectivo. Ahora, ¿qué va a pasar el otro año de aplicarse esta propuesta? Pues nosotros lo que haríamos sería que tendríamos que esperar más tiempo a los clientes, ¿verdad? Ya no serían 30 días, sino 45. Entonces, dividir 360 entre 45 nos da 8 rotaciones al año. Así que definitivamente va a ser más largo el tiempo. Van a estar rotando con más lentitud. Y lo que hace el autor en este momento es relacionar estas rotaciones con los costos variables, con el total de costos variables. Esto es bien interesante porque primero él calcula lo que llama inversión promedio en cuentas por cobrar. Para esto, pues él va a tomar el costo variable de ventas anuales. Lo voy a ir a traer aquí arriba, aquí en el año actual. Se toman los 360,000 quetzales de costos variables. Eso sería en el momento presente. Y para el próximo año ya no serían 360,000 quetzales de costos variables, sino que serían 378,000 quetzales. ¿Por qué razón? Bueno, porque definitivamente van a haber 3,000 productos más vendidos. Entonces, recordemos que hay un costo variable por unidad de 6 quetzales. Entonces, sí va a haber un incremento en el total de costos variables, ¿verdad? Hay 3,000 unidades más. Y eso de los costos variables, pues está relacionado definitivamente con las materias primas que se necesitan para la fabricación de los productos, la mano de obra, los costos indirectos, como por ejemplo el material indirecto. Incluso se pueden tomar también en cuenta cargos variables como lo son las comisiones sobre ventas, ¿verdad? Entonces hay cargos variables que definitivamente eh, hay muchos cargos variables que definitivamente se tienen que considerar y que están relacionados con las ventas o con los productos que se fabrican, los cuales se van a vender, ¿verdad? O se venden. Entonces aquí Gitman lo que hace es tomar las rotaciones. Para el presente año toma 12 rotaciones y para el próximo año toma 8 rotaciones. Entonces, la inversión promedio en cuentas por cobrar, él la obtiene dividiendo 360,000 quetzales de costos variables
entre 12 rotaciones, da 30,000 quetzales actualmente, y 378,000 quetzales de costos variables dividido entre 8 rotaciones da 47,250 quetzales. Bueno, la verdad es que, ¿cómo podemos relacionar costos variables con rotaciones? Bueno, la verdad es que sí se necesita incurrir en muchos desembolsos, como yo les venía diciendo. Materias primas, materiales indirectos, mano de obra, comisiones, etcétera. Y para eso, pues es necesario contar con capital, con efectivo para poder ir adquiriendo todo eso. Y lo que está pasando es que los clientes se tardan su tiempo en pagarnos, bueno, un tiempo que nosotros mismos les hemos concedido, les hemos otorgado. No sé si hay alguna duda hasta acá. Y solo en el chat, licenciada, nos pregunta Lourdes si el 12 y el 8 que están ahí se podría decir que son fijos. Creo que es el resultado de la división de los Fijos. 360 y los 30 y los 360 y los 45. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere con fijos. Lo que sí es fijo definitivamente es usar 360 días al año. Vamos a estar usando año comercial en este modelo, eso sí es fijo. Pero podría ser que actualmente la situación no fuera de 30 días, o sea, que el periodo promedio de cobranza no fuera de 30 días. Tal vez nos podrían decir, actualmente el periodo de cobranza es de 45 días y estamos proyectando que el otro año vamos a dar 60 días de crédito. En ese caso, actualmente tendríamos 8 rotaciones y el próximo año vamos a tener 6, ¿verdad? O puede ser que actualmente solo se den 15 días de crédito y se está evaluando dar 30 días de crédito el otro año. Entonces, actualmente tenemos 24 rotaciones, pero el otro año solo vamos a tener 12. Entonces, sí cambia. Lo que no cambia es el año comercial de 360 días. No sé si me explico y no sé si a eso iba dirigida la pregunta. Bueno, entonces actualmente son 30 días el periodo promedio de cobranza y pretendemos que se convierta en 45 días. Entonces, nosotros nos estamos llevando actualmente 30 días para poder ver ingresos de efectivo por concepto de cuentas por cobrar. Sabemos que necesitamos incurrir en un desembolso anual de 360,000 quetzales por cargos variables. Entonces, aproximadamente en cada rotación de cuentas por cobrar, necesitamos 30,000 quetzales, o sea, aproximadamente necesitamos como ver ingresos de efectivo eh, de aproximadamente 30,000 quetzales para ir cubriendo todos esos costos variables que se van a estar observando durante el año. Pero lo que quiero dejar muy claro es, actualmente estamos teniendo que esperarnos 30 días. 30 días como que con los brazos cruzados, diría alguien. Solo esperando a, claro, estamos también en
pues en otras actividades, pero principalmente estamos vendiendo los productos, estamos al pendiente de que nos paguen, pero es un tiempo bastante estático, ¿verdad? Es un tiempo en el que precisamente el dinero está invertido allí, en el cliente, en darle tiempo al cliente, la inversión en cuentas por cobrar. Entonces, en cierta forma podríamos decir que nos pasamos 30 días esperando a que ingresen aproximadamente 30,000 quetzales, o sea, por rotación, por mes, para ir solventando de esa forma el total de costos variables del año. Y el próximo año la situación va a estar un poquito más complicada porque el próximo año son 47,250 quetzales por rotación, es decir, el próximo año yo tengo que ser más paciente todavía y esperar no que llegue el día 30, que llegue el día 45, ¿verdad? Para ver convertidas por, por completo o en su totalidad, quiero decir, las cuentas por cobrar en efectivo. Entonces, es un tiempo en el que yo tengo que estar esperando al cliente. Claro, no a todos, también quiero dejar claro, no a todos les di en las mismas fechas el crédito, ¿verdad? Entonces, no es que yo esté esperando por todos al mismo tiempo esos 30 días actualmente y el otro año esos 45 días. Pero lo que quiero decir es que convertidas en efectivo en su totalidad, las cuentas por cobrar, pues tienen que pasar 30 días actualmente y el otro año tendrán que pasar 45. Entonces, y no solo eso, no solo el hecho de que tengo que esperar más tiempo por el pago de los clientes, sino que tengo que invertir más porque tengo más costos variables que asumir. Entonces, aquí lo que hace el autor Gitman es que saca una diferencia. Él dice, la inversión promedio en cuentas por cobrar proyectada de 47,250, pues a eso yo le voy a restar 30,000 quetzales de inversión promedio en cuentas por cobrar que se tiene actualmente. Entonces, necesito una diferencia entre las dos cantidades. Y esa diferencia se llama inversión marginal en cuentas por cobrar, que es como la cantidad adicional que yo tengo que invertir para cubrir mis costos variables por rotación. Entonces, ¿qué hago con esos 17,250 quetzales? Lo que hace el autor Gitman es que va a buscar la información acá del rendimiento requerido, el rendimiento requerido de la compañía en inversiones de igual riesgo, que es el costo de sustitución de mantener los fondos en cuentas por cobrar, es del 15%. Entonces, el autor dice, si yo invirtiera el dinero en otra cosa que no fuera en el cliente, es decir, que no fuera en cuentas por cobrar, a eso me refiero. Si yo invirtiera el dinero en otra cosa que no fuera otorgarle crédito al cliente, yo sé que estaría obteniendo un rendimiento del 15%. A ver, por poner un ejemplo muy sencillo,
Si en lugar de estar otorgándole crédito al cliente, yo prefiriera recibir pagos al contado de los clientes y prefiriera invertir dinero en comprar valores negociables, por decir algo, yo sé que el rendimiento que yo obtendría es del 15%, por lo menos. Esto es bien interesante porque precisamente hoy les decía a los estudiantes de Financiera 4 que aquí en la Financiera 2 tenemos la gran ventaja de que nos dan, en este tipo de ejercicios nos dan el porcentaje del rendimiento requerido eh, por la compañía en inversiones de igual riesgo, ¿verdad? Y aquí pues ya dice que es el 15%, lo que gana el empresario en este tipo de negocios, ¿verdad? Él está acostumbrado a ganar el 15% o eso es lo que él quiere ganar porque él ya lo ha establecido previamente. Pero en Financiera 4 se determina este porcentaje. Se aprende a calcularlo. Aquí ya lo dan y está excelente, pero ya van a aprender a calcularlo. Ahora, volviendo al tema, si yo invirtiera estos 17,250 quetzales, que es la inversión marginal en cuentas por cobrar, si los invirtiera en cualquier otro tipo de operación, sé que ganaría el 15%. O sea, yo sé que ganaría 2,587,50. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente yo me estoy absteniendo de ganar este dinero porque no lo estoy invirtiendo en otra cosa o no lo pienso invertir en otra cosa, sino que lo voy a invertir en cuentas por cobrar, en darle tiempo al cliente. De hecho, le voy a dar más tiempo del que actualmente le doy. Por eso es que tengo esa inversión marginal, porque le voy a dar 15 días más de espera. Entonces, es un costo de oportunidad. No sé si en alguna ocasión ustedes han escuchado lo que es un costo de oportunidad, pero un costo de oportunidad es precisamente el perderme de aprovechar algo, el perderme de recibir algo, el perderme de alguna ganancia, pues por estar invirtiendo el dinero en otra cosa, por estar enfocado en otra actividad. Entonces, yo me estoy perdiendo de 2,588 quetzales aproximadamente, o me voy a perder de este dinero, porque, por ejemplo, yo no lo voy a depositar en un banco a plazo fijo. Si yo lo deposito en un banco a plazo fijo, sé que por lo menos voy a ganar 2,588 quetzales. Aunque la tasa, entre paréntesis, me parece un poco alta, pero bueno, estoy siguiendo al pie de la letra el ejemplo del libro, ¿verdad? Entonces, este valor, como dice Gitman, se considera un costo. ¿Por qué se considera un costo si les acabo de decir que sería lo que yo ganaría si invirtiera el dinero en otra cosa? Bueno, se considera un costo precisamente porque representa la cantidad máxima que se podría obtener sobre los 17,250 si se hubiera invertido o si estuviéramos pensando en invertirlo en otra operación el próximo año. Entonces, como eso no va a pasar porque estamos ya con la idea de implementar alguna de estas dos propuestas, entonces en lo que vamos a invertir es en cuentas por cobrar, ¿verdad?
Entonces, es un costo de oportunidad y se va a trabajar así, tal cual, como un costo. Pero no solamente eso vamos a estar considerando con respecto a costos. Y hay otra situación bien importante, y es el hecho de que se está contemplando acá, se observan un incremento en los gastos de cuentas incobrables del nivel normal del 1% sobre el valor de las ventas al 2%. Del nivel normal del 1% sobre el valor de las ventas al 2%. Esto significa de que si yo estoy pensando en que mi periodo promedio de cobro se va a incrementar de 30 a 45 días, pues también lo más lógico es que se relajen mucho los clientes, se me quieran volver morosos, ¿verdad? Se sientan tan tranquilos que ya pues no tengan la preocupación de pagarme. Entonces es muy probable que mi nivel de cuenta incobrable aumente. Entonces eso también lo tengo que considerar porque eso también va a ser un costo. Y acá el autor Gitman lo tiene contemplado también como tercer paso. Esto de CCIM significa costo de las cuentas incobrables marginales. El nivel actual, ¿cómo lo determino? Bueno, según el enunciado, actualmente las cuentas incobrables equivalen o corresponden al 1% del valor de las ventas. Entonces, si tengo ventas actualmente por 600,000 quetzales, pues eso significa que el 1% de eso es mi cuenta incobrable. 6,000 quetzales es mi cuenta incobrable. Eh, Hago la aclaración de que esto no es una estimación de la reserva de cuentas incobrables, porque ya en una ocasión me hicieron la consulta de que si esto era el cálculo de una estimación contable, que para calcular ese fondo o esa estimación contable, es decir, según la contabilidad financiera, eh, pues lo que había que tomar como base eran las cuentas por cobrar y no las ventas, ¿verdad? Y bueno, yo inmediatamente pensé de que la persona que me estaba haciendo la consulta, pues era perito contador, porque así es, cuando uno quiere calcular una provisión o una estimación de cuentas incobrables, definitivamente uno tiene que tomar el valor de las cuentas por cobrar y aplicar cierto porcentaje, que si no mal recuerdo era del 3%. Eso se manejaba hace varios años. Pero esto no es una estimación contable, no es que yo quiera calcular una provisión. Yo lo que estoy haciendo es calculando a cuánto ascienden las cuentas incobrables según pues los datos que me están proporcionando, me están diciendo de que equivalen al 1% de las ventas. Entonces actualmente son 6,000 quetzales. Perdón. Perdón. En cuanto a lo proyectado, definitivamente hay que tomar como base también el valor de las ventas porque así nos lo están indicando,
pero las ventas del próximo año ya no serían 600,000. Si ustedes observan en el primer paso, las ventas del próximo año van a ser 630,000 quetzales. Entonces el 2% que se está contemplando, calculado sobre 630,000 quetzales, sería como que el nuevo nivel de cuentas incobrables. Serían 12,600 quetzales. Voy a quitar aquí todo lo que tengo con amarillo. Entonces, otra vez, tal y como sucedió en el paso anterior, en el número 2, y también como sucedió en el paso 1, el autor saca una diferencia. Entonces, la diferencia entre las cuentas incobrables proyectadas de 12,600 quetzales y las cuentas incobrables actuales de 6,000 da 6,600. Y es un costo marginal también porque es la diferencia entre los dos costos, entre el proyectado y el actual. Entonces tenemos dos costos marginales aquí que mencionar. El costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar de 2,587,50, que está aquí, y el costo de las cuentas incobrables marginales de 6,600, que está aquí. Entonces tenemos un total de 9,187 quetzales con 50 centavos de costos marginales. Prácticamente los pasos 2 y 3 son costos. El paso número 1 es el único digamos, de utilidades, ¿no? Como dice el autor Guidman, de contribución adicional de utilidades a las ventas. Entonces, vamos a sacar una diferencia. Y primero vamos a ir a traer esos 12,000 quetzales del paso 1, que fue el resultado que obtuvimos acá de contribución adicional de utilidades por ventas. Y a eso le vamos a restar los costos marginales de 9,187,50. Afortunadamente los costos marginales pues están menores a esa utilidad marginal de 12,000 quetzales. Entonces, la diferencia entre los 12,000 quetzales y los 9,187,50, el autor Guidman dice que es una adición neta a las utilidades del año. Y esa adición neta o ese agregado a las utilidades sería de 2,812 quetzales con 50 centavos. En otras palabras, toda esta propuesta lo que va a provocar es un aumento en las utilidades netas de aproximadamente 2,813 quetzales. Habrá que ver si la empresa considera que esto vale la pena, ¿verdad? No sé si la segunda propuesta que vamos a estar analizando el jueves, pues a lo mejor la vea más atractiva el empresario, ¿verdad? Y diga, bueno, es mejor la propuesta 2 que la propuesta 1, o quizás
esta sea la mejor, ya vamos a ver. Lo que sí puede suceder, bueno, lo que sí tiene que suceder es que si las dos propuestas dan valor positivo, es decir, las dos dan como resultado una adición neta a las utilidades, habría que sugerir la que dé el valor más alto de adición neta a utilidades. Em, si ninguna de las dos diera resultados positivos, imaginémonos que los costos marginales, bueno, aquí sí da adición neta a utilidades, ya es un valor positivo. Imaginémonos que la segunda propuesta diera como resultado un número negativo, una pérdida, porque los costos marginales fueran mayores a esa contribución adicional a las utilidades por ventas. Esa propuesta se desecharía inmediatamente porque lo que daría sería una pérdida. Si nos pusieran a elegir entre dos propuestas que dan pérdida, digamos que las dos dieran pérdida, pues ninguna de las dos habría que sugerir. En ese caso sería preferible continuar con la situación que se tiene actualmente, ¿verdad? Entonces, en lo que respecta a esta propuesta número 1, sí hay una adición neta a utilidades de aproximadamente 2.813 quetzales. Habrá que ver cuál es el resultado de la otra propuesta. A mí esta cantidad se me hace como poca para todos los riesgos que hay que asumir. ¿A qué riesgos me refiero? Bueno, pues a esperar al cliente 15 días más y con el riesgo de que se vuelva incobrable la cuenta, ¿verdad? A eso básicamente me refiero. A que al flexibilizar eh, mm, nuestros lineamientos, pues ya no resulte beneficioso. Bueno, por lo menos aquí sí se mantienen 12,000 quetzales de contribución adicional de utilidades por ventas. O sea, se mantiene este dato como el más alto en comparación a los costos y pues eso es muy bueno, ¿verdad? Em, y yo me quedaría hasta acá con esta propuesta número 1. El resultado final de esta propuesta número 1 son los 2.812.50. Esto pues sí lo voy a dejar resaltado. Y ya estaremos comparando el día jueves con el resultado que nos dé la segunda propuesta, ¿verdad? Yo no los quiero abrumar ahorita con más información. Y aparte de que en este punto, pues nos quedamos con el horario anterior, ¿verdad? En este resultado. No sé si hay alguna inquietud. Creo que sí. Sí, buenas noches, licenciada. Una consulta. Para ambas propuestas siempre van a ser los mismos 3 pasos. Esa es una muy buena pregunta. Fíjese que no. No van a ser los mismos 3 pasos, porque la segunda propuesta nos habla de tomar en consideración un costo por descuento por pronto pago. Es decir, premiar a los clientes que nos paguen pronto, premiándoles como, bueno, dándoles un descuento, ofreciéndoles un descuento por pronto pago. Y ese paso que vamos a trabajar en la segunda propuesta, que vendría siendo un paso extra por el descuento por pronto pago, no lo tiene esta primera propuesta. Entonces,
La segunda propuesta va a tener 4 pasos. Los 3 que ya acabamos de conocer, más un cuarto paso de costo de descuento por pronto pago. Gracias, Rick. Muy bien. Bueno, yo sé que quedamos todavía pendientes con algunas personas que no nos dio tiempo a hacerles su revisión de examen. Estamos con eso pendiente y la verdad es que lo vamos a retomar hasta el martes 16, porque no pude conseguir que nos aprobaran, por decirlo así, el realizar algún tipo de revisión de forma virtual. Entonces, entendemos que sí tiene que ser presencial, ¿verdad? Así que no hemos dado por finalizado el asunto. Vamos a continuar el día martes 16. Y bueno, yo me empiezo a despedir. No sé si hay alguna inquietud. Voy a dejar de presentarles. Y esta presentación que las he subido a Classroom, se las voy a colocar. Pero siempre insisto en decir, disculpen, que es bueno que ustedes lean su capítulo 16, que no vayan a creer de que lo que está en esta presentación